Ya chicos, entonces la clase, como les decía, la clase es la número 14, que es la última clase que vamos a ver, en donde esta va a ser la última clase antes de la prueba, que la prueba va a ser la próxima semana. Solamente va a entrar esta materia, no va a entrar toda la materia como lo hacía años anteriores, que entraba toda la materia. Ya, así que por ese lado, quédense un poco tranquilo, pero esta clase va a ser un poquito enfocada a lo que es tolerancia y a lo que es electroerosión. ¿Ya? Así que muy atentos, me van preguntando, porque si no tienen claro el tema de las tolerancias, se van a complicar. ¿Ya? Entonces, okay, Profe, dígame. le quería hacer una pregunta que justo se me fue el internet y me salí de la reunión. Justo estaba escuchando, yo le podía enviar un correo con el tema de las personas que le debían nota. ¿Ya? ¿Cómo era lo del correo? Es que hasta ahí llegué y se me Perfecto. cortó. Tú me debes nota entonces de diseño o de taller. Sí, De diseño, de ya. diseño. Ya, entonces ahí están los tres. Entonces sería Vicente, Diego y Reinaldo, si no me equivoco. ¿O no? Sí, correcto. Sí. Ya. Entonces, a ustedes tres les voy a, bueno, yo lo tengo listado, les voy a mandar un correo en donde voy a preguntar si hacemos la prueba de recuperativa que tienen que hacer el día sábado, desde las 9 a las 12, o el día martes o miércoles, que va a depender de su disponibilidad, pues no sé el día martes o miércoles si tienen clases. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya chicos, entonces el tema del día de hoy, como les decía, que es de electroerosión, en donde acá vamos a ver, bueno, usted ya le había explicado en qué consistía la electroerosión en la clase del semestre pasado. Hoy día vamos a profundizar más que nada en cómo se fabrica, en qué consiste y las tolerancias, que eso es lo más crítico en la parte de electroerosión. Entonces, como dice acá, la electroerosión es un proceso de fabricación no tradicional. Cuando hablamos de no tradicional, estamos hablando que no es por arranque de viruta. ¿Ustedes conocen el proceso de arranque de viruta? ¿Como cuáles me podrían nombrar? Torno, Pitín, ¿cierto? ¿Cuál más? Fresa. Fresa. pesado, ¿Qué más? ¿Qué otro proceso? taladrado, Taladrado, ¿cierto? Ok. Rectificado. Rectificado. Ok, entonces ustedes ya conocen diferentes procesos de fabricación. Entonces, este es un proceso de fabricación, como se dice, no tradicional. ¿Ya? Y le había comentado también que este es el proceso inverso que se genera a la soldadura, ¿ya? Porque este va generando por un intermedio de una descarga eléctrica, va generando la remoción del material, ¿ya? Por intermedio de un electrodo. En algunas máquinas aparecen estas siglas EDM, ¿ya? Que sería Electric Discharge Machine, ¿ya? O mecanizado por descarga eléctrica. ¿Ya? Entonces, cuando vean esta nomenclatura EDM, o aparecen en otras máquinas aparecen SEDM, ya que ahí más adelante se lo voy a nombrar, pero estaba hablando de electroerosión por penetración, ¿ya? Que es una electroerosión, dos procesos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el proceso de electroerosión consiste en la generación de un arco eléctrico entre una pieza y un electrodo, ¿ya? En un medio dieléctrico. Para arrancar, esto es muy importante, para arrancar partículas de la pieza hasta conseguir reproducir en ella la forma del electrodo. Algo importante que de repente me han llamado chicos preguntándome esto y se lo había comentado, dice, ambas piezas, o sea, la pieza y el electrodo, deben ser conductores para poder generar este descarga. ¿Ya? Porque me han preguntado de repente, yo lo puedo hacer aplicar electroerosión, por ejemplo, a un aluminio. Entonces, la respuesta sería sí, porque ambos, como son conductores de electricidad, se puede generar una descarga eléctrica. Diferente fuera el caso de la madera. Ya yo no podría aplicar una electroerosión a una madera porque la madera no es conductor eléctrica. Entonces esa parte es muy, muy importante que ustedes se recuerden, que ustedes podrían aplicar electroerosión a cualquier pieza que tenga conductividad eléctrica. Ya, eso es muy importante. Acá les estoy mostrando algunos ejemplos de electroerosión, en donde en la parte que tengo acá se la voy a mostrar en pantalla. En esta zona hay un electrodo, que en este caso es de cobre, que tiene la forma a generar en la pieza. Entonces esta máquina lo que va haciendo
va entrando y saliendo, de ahí le voy a mostrar el video que ya se lo había mostrado, para los que no recuerden, y va a generar la misma forma del electrodo. Acá hay otro proceso que es un hilo, que si se ve ahí, hay un hilo que va haciendo el mecanizado, no tradicional obviamente, generando la forma. La diferencia entre uno y otro es que esta va entrando en el material y podría generar una cavidad, o sea, llegar hasta una cierta profundidad, y en cambio el corte por hilo, obviamente tiene que ser pasante, ¿ya? Tiene que generar un vaciado completamente. ¿Ya salió? Profe, Dígame. ¿qué tan preciso es este proceso, la electroerosión? Porque Ya, supongo que como no tiene arranque bruto debe ser más preciso. sí, muy preciso, ya. Aquí está Daniela, ¿no? Por acá, que ya tiene ahí la empresa una electroerosión corte por hilo, si no me equivoco. Sí, aquí estoy. Ya, Daniela, perfecto. Entonces ahí, responde a su compañero. Usted que ha trabajado en electroerosión o está en la empresa donde está esta máquina. Disculpe, profe, es que no estaba atenta a la pregunta. Ah, no, no sé. ¿La podría preciso es? repetir, Estamos, por favor? estamos mal. Se la repite ahí. ¿Qué tan preciso era la? ¿Qué tan, Dile no. el, ¿Qué tan preciso era el proceso de electroerosión? Porque yo supongo que como no tenía el arranque bruto de este proceso, debe ser mucho más preciso. Sí, realmente es más preciso, por ejemplo, que es casi igual de preciso que una corte por hilo. Es mucho más preciso que la CNC, Ujú. por así decírtelo. No queda ninguna imperfección en sí. Exactamente. Y acá, mira, vean esta imagen Entiendo. que está acá en mi costado derecho, donde hay una forma geométrica que cortaron por un hilo. Entonces, esta forma geométrica, una la puede dejar con tanta precisión que puede quedar hasta deslizante, que puede entrar muy suave, y después cuando uno encaja esta pieza entra en esta cavidad, casi ni se ve que hay una diferencia, está demasiado preciso. Después vamos a entrar el día de hoy, la clase principal de lo que es electroerosión, es ver las tolerancias, los ajustes que vamos a tener que hacer para poder fabricar un electrodo, y eso es lo que quiero enfocar en los cálculos de cómo generar este electrodo, las medidas. ¿Ya? Eso lo vamos a enfocar, pero sí, es muy preciso, estamos hablando de milésima de milímetro. ¿Ya? Milésima de milímetro, ojo, no centésima, hablando a la milésima que se pueden trabajar con estos procesos. ¿Ya? Son de elevado costo, ¿ya? El trabajo en electroerosión vale mucha plata, la hora puede estar entre 60, 80, hasta 100.000 pesos la hora de ocupar estas máquinas, entonces es bastante caro, a diferencia de una CNC que te podría costar 25.000 pesos, 20.000 pesos la hora de CNC, ¿ya? A 60, 80.000, dependiendo de la empresa. Sí, bueno, ahí te quedo, respondí a tu pregunta. Sí, profe, Sí, ya. mucho Entonces, mejor. ya, genial. Entonces, dice el mecanizado por electroerosión es un proceso de corte, como dijimos, no convencional, no corta la pieza por método mecánico, sino por efecto erosivo termoeléctrico. ¿Ya? Eso es lo que se está generando, la parte termoeléctrica. ¿Ya? Básicamente la eliminación del material se realiza con constantes y rápidos pulsos eléctricos. ¿Ya? Entonces esto va entrando y saliendo generando pulsos eléctricos, como decía, inverso a la soldadura, que estamos agregando material, acá estamos sacando material, generando miles de veces por segundo desde una fuente de potencia hasta un electrodo. La técnica utilizada por la industria para poder mecanizar con gran precisión, ahí está lo que está preguntando, con gran precisión, todo tipo de materiales que sean conductores, y esto se lo vuelvo a destacar, que sean conductores, metales, aleaciones, grafitos, cerámicos, etcétera, que sean conductores. Y esto es muy, muy importante, independiente de cuál sea la dureza. ¿Ya? Acá la diferencia entre los métodos de fabricación convencionales, como arranque viruta, torno fresa, recuerden que estamos limitados a fabricar por la dureza del material. Ya, por ejemplo, yo no podría mecanizar una herramienta de acero rápido que tenía aproximadamente 58, 60 Rockwell C con, con un fresado, con un torneado, porque no lo permite. Pero yo esa pieza de acero rápido, de 58, 60 Rockwell C, perfectamente lo podría hacer con electroerosión y no va a pasar nada. Ya se puede generar este mecanizado. Entonces, por eso dice independiente de la dureza de la pieza. Eso es muy importante. De repente, pieza que esté con tratamiento térmico,
y no puedan mecanizarla, ¿ok? Se podría generar perfectamente una electroerosión por penetración o por corte por hilo, y la pieza se va a poder mecanizar sin problema. ¿Ya? Porque ese dato, recuérdenlo siempre, porque me ha tocado ver en empresas que han dicho que después del tratamiento técnico no han podido mecanizarla, ¿ya? No han podido mecanizarla con métodos convencionales, o sea, fresa torno, pero sí lo hemos podido fabricar o con electroerosión por corte por hilo. Hemos podido llegar a la forma y a las tolerancias que se requería después del tratamiento técnico, para que lo tengan ahí en consideración. Acá la descripción, cómo lo pueden encontrar con las siglas SEDM, como les estaba explicando, algunas máquinas aparecen solamente como EDM, o en otras aparece con SEDM. Aquí está, esta es una electroerosión por penetración, y la otra que es WEDM, que es electroerosión corte por hilo. Weir Electric Discharge Machine, corte por hilo. Este Weir es el hilo. Acá, como decía, aquí hay una pieza que está haciendo un molde de un auto, donde está generado un electrodo. Recuerden, como no está vaciado hacia abajo, estas son por penetración. ¿Ya? Hay un electrodo que tiene la misma forma del auto, que se va a ir copiando en el material. En este caso, al parecer es un aluminio. Y el otro, que es un hilo, ¿ya? Un hilo, que el hilo puede ser de latón o de molibdeno. Ese es el hilo que está transitando para generar la forma geométrica. Y debe ser pasante. Esa es la diferencia, que tiene que ser pasante del trozo material. Y estas máquinas también son controladas de forma numérica, o sea, son CNC. Se puede generar un ángulo. ¿Se dan cuenta acá? El hilo nace de un punto, llega al otro, y se puede generar un cierto ángulo, a diferencia de la corte por penetración, que va siempre entrando hacia abajo. Igual se puede interpolar, se puede girar, pero el corte por hilo te permite generar un cierto ángulo que la corte por penetración no podía hacerlo tan fácilmente. Entonces acá, dígame, Reinaldo. El grosor del hilo puede variar, o siempre tiene que Sí, ser el mismo. sí, por lo que sé, en algunas máquinas van de 0,1, 0,2. Ahí se los puede apoyar, ¿cuánto se llama? Ahí se me olvidó, Daniela, que ahí tienen, la que estábamos Dígame. cotizando nosotros en la universidad, el diámetro del hilo. ¿Cuánto ustedes ocupan? Nosotros estamos cotizando una de 0,1 a 0,2 de diámetro. No sé ustedes cuánto tienen, cuánto ocupan. Yo compro usualmente de 0,25 a 0,3. Ok, ¿no? También compro de 0,1, pero es súper poco regular Sí, muy que lo poco. ocupemos nosotros. Ya, ok. Si acá la que nosotros estábamos cotizando en la universidad era de 0,1 que venía por fabricante. Pero también lo recomendaba a nosotros trabajar con 0,2, 0,25, que era lo más recomendado para trabajar en matricería más que nada. Ya, pero sí, el diámetro va variando de acuerdo al proceso. Sí, porque de repente se suelen cortar muy Sí, rápido. muy Cuando son rápido. muy delgaditos el hilo, se suele cortar más rápido. Entonces mejor que sea un poco más grueso. Sí. Entonces, imagínense, estamos hablando de 0,1, ni siquiera estamos hablando de 1 milímetro. 0,1, 0,2, 0,25, estamos hablando de una cuarta parte de 1 milímetro. Entonces son muy delgados, son hilos muy delgaditos. Entonces, imagínense, si fuera de 0, el diámetro de 0,2, el radio mínimo que me va a quedar en la esquina sería de ¿cuánto? 0,1. ¿Cierto? Entonces, tal vez generando con una pieza como esta, que es como un hexágono, si yo lo hiciera por mecanizado, con un centro mecanizado, con una fresa, en toda la esquina me va a quedar el radio de la herramienta. Pero si lo hago con un corte por hilo, ese radio va a ser mínimo, podría ser de 0,1. Entonces, eso es la diferencia entre uno y otro. Entonces, no sé si les queda claro. ¿Tiene alguna duda con esto? No, profe, ¿No? solamente eso. Ya. Entonces, lo otro importante que tienen que destacar es el material del hilo. El hilo podría ser de latón o de molibdeno. Eso es lo más común que se podría dar el tema del hilo. Después ustedes, si quieren, no, se me olvidó descargar un video para que hubiesen visto el proceso en sí. Pero ahí lo pueden después en YouTube o googlearlo. Profe, Electrocución corte por hilo. Dígame. justo iba bajando, iba justo para el lado de la máquina. ¿No quiere que le muestre la máquina? Genial, dale.
Genial, dale. Ya, pero mientras converse que mientras yo... Sí, no, voy a seguir la clase, tú me interrumpes y me dices para poder ver ahí el proceso. Si está trabajando la máquina, mucho mejor. Así Sí, vemos, sí está trabajando. genial, así lo vemos en vivo. No está trabajando por ahí. Genial. Sigamos Ya. entonces. Y acá, algo de teoría. En ambos casos, tanto la electrodación corte por hilo como penetración, hay una diferencia de potencial entre el electrodo y la pieza, normalmente entre 80 y 270 voltios, y el orden de 50 a 106 amperios centímetro cuadrado. El electrodo y el hilo son controlados por un sistema de servomotores. Cuando escuchen hablar de servomotores, esta palabra servomotores, siempre va a estar controlado por un computador, o sea, son CNC. Ya, siempre esta palabra servomotores va a estar asociado que son controlados por un CNC, un control numérico computarizado, en donde se acerca este hilo, se acerca la pieza a mecanizar y las dos partes están inmersas en un fluido dieléctrico. Ahí, ahora con la Daniela que le va a mostrar la máquina, van a ver que este hilo va a estar cortando, va a estar tocando la pieza y va a haber un fluido. Ese fluido se llama dieléctrico, con el fin de controlar la resistencia a la descarga eléctrica en la zona de corte. Este líquido acá puede ser aceite, si se trata de erosión por penetración, o agua desionizada, si es por hilo. ¿Ya? Esta agua, que es desionizada, le sacan todos los minerales, que es agua totalmente pura, sin minerales, en donde se trabaja. ¿Profe? Daniela, Ah, ya llegué. escucha la máquina. Sí, espérame. Entonces, voy a dejar de compartir un poquito para que se puedan... No sé si me veo o no. Ah, sí se ve. No sé los demás compañeros si lo ven. Espérame. Creo que no se ve la cámara. Ahí se ve tu cámara. ¿Ah? Se veía tu cámara. ¿Y ahora sí? Ahí sí. Voy a dejar de Ah, compartir para que la puedan ver ahí. Ahí están cortando un cuchillo. Yo no lo escucho mucho por el ruido de la máquina, pero Otra. no sé si se logra ver. ¿Tus compañeros la ven o no? Sí. Ya. Dale más, Bueno, Daniela. no sé, no me puedo acercar mucho por el agua, pero Esa agua, ¿cómo se llama, chicos? está cortando un acero rápido templado. Imagínense. Acaba de decir que está cortando un acero rápido. Está hablando de cuánta dureza. ¿Cuánta dureza está hablando de ese acero rápido que está cortando? ¿Hace cuánto está cortando? No, ¿cuánto es la dureza del material? Ah, espéreme, mire, le voy a mostrar el panel. Ya, vale. Bueno, ahí está el tema de los... Lleva 28 minutos. Ya que lleva mucho trabajando. Ya. Entonces, si puedes mostrar, Daniela, el proceso en sí, dónde está el cable y el carrete del hilo, dónde está funcionando, si puedes mostrar esa parte. Ah, sí, por supuesto. ¿Te acuerdas que está girando algo ahí? Dice que está girando. ¿Se ve bien, cierto? Y se ve bien. Chicos, ¿no? Ahí. Ahí está el carrete del hilo que está transitando de un punto, se está enrollando, del otro lado se está desenrollando. Entonces el hilo está transitando de un punto a otro. Y va generando ahí, allá al fondo se ve el hilo. Está ahí mal, no sé si... Está el hilo donde está generando la erosión a la pieza. Entonces, esos carretes es el hilo que está trabajando. No sé si los chicos lo logran ver o no. Reinaldo. Yo creo que sí se visualiza. Sí, ya genial. Entonces, para los que nunca habían visto una electroerosión corte por hilo, acá está. Y Daniela, si puedes acercarte a la pieza, porfa. Genial. Entonces, se logra ver que hay un fluido, hay un líquido. Esa agua, como digo, está sin minerales, sin nada. Totalmente está sumergida y siempre están en constante contacto con ese hilo para ir generando ahí la forma geométrica que están haciendo. Ahí no sé si pueden mostrar la forma que la cual va a quedar, si tiene el plano o se puede ver en la pantalla la forma que va a quedar. Profe, disculpe una consulta. Eric. ¿Por qué la necesidad de ese agua? ¿Cómo? Que no quede claro. Disculpe, no te entendí. ¿Por qué es la necesidad de ese agua? Usted recién decía. Ah, ya. No, No, es agua
desionizada. Cuando hablamos de desionizada, estamos hablando que no tiene ningún mineral. ¿Por qué? No tiene que transmitir la corriente. Por eso Ok. le sacan todos los minerales y encima en la máquina tiene unos filtros donde le sacan todos los minerales para que quede sin nada, no puede quedar conductor de corriente, ¿ya? Porque si no cualquier persona tocaría, ¡pum!, y sería una descarga eléctrica para la persona. Entonces no hay, ese líquido tiene que ser, por eso se llama dieléctrico, que le saca, no queda sin conductividad eléctrica. ¿Sí? Entiendo, profe. Ya. Así, en la otra, a diferencia de las cortes por penetración, no se ocupa esta agua. Ya se ocupa, como decía, podría ser un aceite, que es totalmente especial para la electroerosión por penetración, o también se ocupa petróleo. ¿Ya? En la universidad, por ejemplo, nosotros usamos petróleo. Y ahí está circulando petróleo, le está cayendo petróleo a la pieza cuando se está generando la descarga eléctrica, como el punto de fusión. Tal vez, como ustedes ven que hay una chispa eléctrica, pueden decir, oh, esto se va a inflamar, o se va a prender la máquina. Se podría prender si es que no le está llegando constante. Pero como si le está llegando fluido constantemente a la pieza, no se va a prender, no se va a incendiar la máquina. Profe, te voy a mostrar la otra que están dando. Ya, genial. Como el punto de fusión del petróleo es tan elevado, ya no se incendia de inmediato, es decir, un punto de fusión muy alto, mucha temperatura para incendiarse, por eso se ocupa petróleo. A diferencia de la benzina o de la otro solvente. Espérame. Ya, Daniela. No sé si se va. A ver, ¿se ve? Se ve bien, Daniela. ¿Cuál era ese, profe? El primero, ¿no? El primero que explicó. No, esta no sé, no alcanzo a ver, Daniela, si esta es por corte por hilo también, ¿cierto? Sí, corte por hilo, es lo que estoy viendo. Ay, espérame, que no lo escucho. ¿Esta es corte por hilo igual? Sí, es corte por hilo. Sí, Mire, ahí están los carretes. Ah, ahí está, ahí sí, ahí están los carretes de hilo. ¿Ya? ¿Ustedes no tienen por penetración ahí? ¿Ah? ¿No tienen electroerosión por penetración? Sí, pero en este momento no están dando. Si quiere le muestro la máquina. Por lo menos, para que los chicos la puedan ver, cuál es la diferencia. Igual yo le tengo un video para mostrar la electroerosión, pero si pueden mostrar a Daniela, sería genial. Ya, se la muestra al tiro, espérame un momento. Vale. Entonces, la otra máquina, a diferencia, no hay un hilo que esté circulando, sino que es un electrodo, o sea, la misma forma de la pieza se va a copiar en la pieza final que yo quiero dejar. Por ejemplo, si yo quisiera crear un logotipo de, si ustedes ven una pieza plástica que aparecen las letras, esas letras fueron creadas primero en un cobre o en un grafito, pero la diferencia es que deben crearse o deben fabricarse en forma de espejo, o sea, deben leerse al revés, porque yo al momento de introducirla dentro del material, para que quede al derecho. Hay muchas veces de repente quedan al revés las letras cuando quedan puestas en una pieza. Por ahí la Daniela va a mostrar la máquina de la electroerosión por penetración. Y ella ahí vamos a preguntarle si es que esa máquina funciona con un aceite o también la hacen funcionar con petróleo como refrigerante. Ese líquido, ese fluido, en vez de ser agua, funcionaría con aceite o petróleo. Ahí le vamos a ver cómo es. Ya, llegué. Ya, Daniela, mira. Espérenme, que voy a prender la luz que está apagada. Ah, pero tengo la otra ahí con la luz. Vale. Estas me parece que funcionan con... No con petróleo, ¿cómo se llama el otro? Con aceite y eléctrico. No, el otro. Espérame, déjame prender la cámara. Ya, vale. Bueno, ahora no está en funcionamiento, está un poco desordenado porque no hemos ordenado. Ahí se da cuenta que, no sé si se puede acercarte un poquito más. Nosotros tenemos actualmente 2 máquinas de electroerosión. Esta y la otra, que es como más nuevita. Ok. Esta. Bueno, aquí estaban haciendo hace poco una pieza que tienen aquí el que se ve súper poquito. Sí, se ve poquito, pero ahí está abajo, en la parte final de la máquina, tiene el electrodo. ¿De qué electrodo lo hacen? ¿De cobre o de grafito? De cobre. De cobre, ok. Ya. Sí, no suelo comprar grafito, suelo siempre comprar cobre y quedan mejor. Sí, queda mejor. Como le digo, ambos sirven para generar los electrodos. ¿Ya? Pero muchas empresas ocupan el cobre, aunque el cobre es más caro que el grafito.
por lo que entiendo, ¿no, Daniela? Sí, Pero la calidad del electrodo queda mucho mejor en cobre que con grafito. Así que ahí, sí, pero creo que aquí tengo el electrodo, pero no, o sea, tengo muchos electrodos aquí, pero no, a ver, después si puedes llevarlo a la oficina o donde tenga más luz y lo puedes sacar para que lo puedas mostrar. sí, es que hace poco nosotros hicimos el electrodo de las tórulas. Ujú. Ah, bien, Nosotros hicimos la tórula chilena ok, hace poco, entonces le estaba buscando ese electrodo, pero le voy a llevar el electrodo que está puesto en la máquina. ya, genial. ¿Ya? Ok, Ya. ya sigamos entonces. Ya salimos. Vamos por aquí. Sí, ya. ¿Ahí ven mi pantalla, chicos? Sí. Ya, lo habíamos dicho. Entonces, el líquido acá es importante, que cuando es por penetración era un aceite dieléctrico, o podría ser petróleo, o cuando son por corte por hilo, podría ser agua desionizada. Y acá algo que destacar, que la descarga eléctrica que se genera temperatura de fusión, alrededor de los 8.000 a 12.000 grados centígrados. ¿Ya? Solo que se genera un plasma que de tanta elevada temperatura que es capaz de pulverizar el acero, o sea, independiente de la dureza que tuviera, es capaz de pulverizar cualquier tipo de acero y va a generar la forma, sea por penetración o por corte por hilo. Entonces, y ese material se forma en partículas que están carbonizadas porque imagínense la temperatura que está alcanzando, 8.000 grados de temperatura, sale como un polvillo, como un carbón. ¿Ya? Y esta más encima es enfriada por este medio, que es el medio dieléctrico, y son proyectadas hacia afuera del corte en pausa de cada pulso. ¿Ya? Entonces, como resumen de lo que le acabo de decir, es que el mecanizado es de alta precisión, se requiere para cualquier material que sea conductor, un metal, que sea conductor eléctrico, metal, aleaciones metálicas, grafito, entre otros, sin importar su grado de dureza. Eso es muy importante y acá se lo vuelvo a repetir, en donde materiales pueden ser cementados, que pueden ser endurecidos, aleaciones con carbono, tungsteno. Ahí la Daniela acaba de decir que estaba trabajando con un material de tungsteno al cual le estaban generando una electrolysis por corte por hilo. Esto sería imposible hacerlo por arranque viruta, imposible. ¿Ya? O materiales como Hastelloy, Stellite, Nitraloy, ya todos son materiales que son de altas aleaciones, muy aliados, donde cuesta mucho mecanizarlo por arranque y bruto. Entonces aquí le acabo de hacer como un pequeño resumen de todo lo que he visto hacia atrás. Acá le estoy mostrando, en este caso es un electrodo que tiene una forma, por ejemplo, rectangular o cuadrada, y donde está fluyendo el líquido dieléctrico, y hay este gap, cuando vean la palabra gap, es una diferencia que hay de medida entre un punto y otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una medida entre el electrodo y la pieza. Entonces, esta diferencia de medida que hay acá es lo que hoy día vamos a aprender a calcular con una respectiva fórmula. Y acá están las tolerancias. Por eso decimos que esta medida es tan crítica, porque estamos hablando de milésimas de milímetros. Y eso es lo que cuando se fabrica un electrodo y es de ajuste, tienen que fabricarlo con unas tolerancias demasiado bajas, y eso es lo que vamos a ver en una diapositiva más. Acá básicamente lo que se está mostrando es que hay un sector positivo del electrodo, un sector negativo de la pieza, y cuando se genera una descarga eléctrica, se genera la temperatura está elevada de 8.000 o 12.000 grados, se genera una corriente donde hay plasma que se está generando vapor, y se está carbonizando el material. Está circulando la electricidad de un punto a otro, de la parte positiva a la parte negativa, y se está generando la forma geométrica. Acá podría una pieza donde está ampliado miles de veces, donde se está como pulverizando el material, generando ahí un arco eléctrico y totalmente deforma ese material. Si esto lo está mirado con microscopio, una pieza mirada con microscopio, en donde estamos hablando de unidades de 20, que han escuchado hablar de esta nomenclatura que está acá, esa UM, ¿qué significa?
¿Eso no está ahí? Micras métricas. Ya, o micrómetros, ¿cierto? Eso, y no micras. Ya, muchas veces he escuchado que dicen, no, eso vale, eso es micras. No, es micrómetros, porque está la palabra M, metro, de metro. Entonces está hablando que hay 20 micras o 20 milésimas de milímetro que está hablando de este punto y otro. Acá 50 micras, esto está mirado con microscopio, obviamente. Entonces, esa es la calidad superficial o la rugosidad que está quedando en una pieza. Entonces, si usted mira una pieza que la ven a simple vista totalmente pulida, y si después esta pieza la miran con microscopio, podrían ver formas como esta, y no está totalmente pulida, ¿no? Pero una a simple vista la ve que está pulida. Cuando ustedes mecanizan en la máquina convencional, y ven, no, quedó pulido, quedó brillante, si eso lo miraran con microscopio, sería peor que esto. Y acá se dan cuenta que está totalmente irregular, pero está hablando de 20 micrones, o 20 micrómetros, y acá 50, hablando de una precisión, no, son 50 milésimas. Entonces, bueno, este video que se lo había mostrado en alguna oportunidad, funciona. Entonces acá está hablando del líquido que está sumergido, el líquido dieléctrico, el cobre, donde está generando la forma, que dice cuando toque, hace contacto y está saliendo una chispa. Esa chispa eléctrica que se está generando, está pulverizando el material y va a quedar la misma forma del electrodo, o sea, el dentado, va a quedar por dentro de este material. Entonces esa es la forma de electrodación por penetración. Entonces, esta pieza, independiente de la dureza que sea, esa pieza lo va a generar igual este electrodo. Este electrodo obviamente se va a ir gastando. Se va a ir desgastando, no es eterno, ¿no? Porque se está desgasta tanto el material como el electrodo se va a descargar, se va desgastando. Y ese desgaste también es calculado. Y aparece acá en las tablas de máquina, que les voy a mostrar, aparece el desgaste de ese electrodo en porcentaje. Y ese desgaste también es crítico, porque si yo voy a hacer una pieza de ajuste de tolerancia, si se me va a desgastar, obviamente la medida no me queda la medida final. Entonces ahí también hay que tener en consideración ese desgaste, hasta cuánto lo podría ocupar antes que se desgaste completamente. Entonces ahí está el tema de una pieza que está quedando un dentado interior. Esta tabla yo se la dejé en el aula. Esa es una tabla que se ocupa mucho en las máquinas de electroerosión por penetración. ¿Y cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Acá, donde están los corrientes de impulso, donde está graduado entre del 5 al 1, ¿ya? Del 5 al 1 está graduado estos corrientes de impulso. De ahí le voy a mostrar la máquina donde está esa perilla, que es un potenciómetro que va cambiando el amperaje de la máquina. Y ahí, estas tres perillas son las que más se utilizan en la máquina. La corriente, el tiempo del impulso y la pausa del impulso. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo de impulso, o sea, vieron el video que había unos segundos que estaba abajo y después unos segundos que se devolvía. Entonces, el tiempo de impulso son tantos segundos que va a quedar abajo, y la pausa de impulso, cuántos segundos se va a quedar arriba de la pieza. Entonces, con esos parámetros uno va viendo cuánto es la erosión que voy a sacar, cuánto va a ser el desgaste. Por ejemplo, acá tengo, dice, desgaste del electrodo, en donde si yo aplico que voy a trabajar con un amperaje de 5, me voy al 6 de impulso, 3 de pausa de impulso, se me va a desgastar un 5%, se va a ir desgastando ese electrodo. Va a poder remover superficie mínima que debe ocupar en el campo de erosión, o sea, 100 milímetros cuadrados, o sea, el área del electrodo tendría que ser de 100 milímetros cuadrados, y esto que aparece gap es algo que va a ocupar dentro de las fórmulas. El gap dijimos que era la abertura que hay entre la pieza y el electrodo. Entonces está hablando de 50 micrómetros, o 55 micrómetros en este caso. Y la rugosidad que me va a dejar es de 25 micrómetros. Entonces acá tengo todas las rugosidades. Toda esta parte son las rugosidades. 25, 35, 50 es la rugosidad que me vais dejando. Hasta la mínima, por ejemplo, vean acá, busqué una mínima,
acá está la 4, tengo 4 milésimas de rugosidad, sería la parte más fina que yo podría dejar con un electrodo. Es muy, muy fino, muy pulido. ¿Ok? Lo que sí va a tener como desventaja que me puede demorar mucho tiempo generando esta rugosidad, que va entrando tan lento, está removiendo, acá, donde dice capacidad de erosión por minuto, está removiendo 0,6 décimos de milímetros cúbicos por cada minuto, minuto. O sea, en un minuto estoy erosionando 0,6 milímetros cúbicos. A diferencia, como por ejemplo veamos esta, que está removiendo 100 milímetros cúbicos por cada minuto, es mucho más rápido, pero la rugosidad es de 75. Entonces la rugosidad es peor, no me está quedando de muy baja calidad. Tal vez no lo amerita, o yo podría generar un desbaste primero, desbastar con un electrodo para hacerlo rápidamente y después un afinado ya con una calidad superficial mucho menor. Esta tabla la vamos a ocupar para generar los cálculos, donde vamos a aprender a calcular esa medida del electrodo, a cuánto yo debo fabricar ese electrodo de acuerdo a tolerancia. Ya, les voy a mostrar. Ya, profe, volví. Ya, Daniela, si quieres mostrar el electrodo, si viene por ahí. Sí, dame un segundo. Okay. No sé si se ve. Acércalo ¿No? un poquito más, acércalo más a la... Que no veo mi Ahí cámara, sí. está como mi teléfono medio raro. Ah, ya, vale. ¿Ahí? Ahí se ve una laminita chiquitita. ¿Por qué me diste esto, no? Ahí se ve, sí. Ese electrodo es de cobre, ¿cierto? Sí, usted hace todo con cobre. Ay, perdón, es que había Sí, está apagado bien. la cámara. Sí, ese es de cobre. Ok. Entonces, todas las formas, los electrodos que se tengan que fabricar, tanto pequeñitos como ese, tal vez otros más grandes, tienen que tener la misma forma de la pieza a la cual yo voy a hacer, la misma forma. Sí, mire, y aquí está la pieza. No se distingue mucho con el blanco, pero ahí está. Ahí está. No sé si la ven. Sí, se ve la pieza, no sé yo. Demás compañeros, voy a dejar de compartir pantalla para que si te puede quedar más grande tu pantalla. Ah, ya. Hecho por electrodo. Ah, ya. Ahí sí, a ver. Ya, ahí sí, ahí ahora sí la veo. Ya, este es el electrodo de la tórula. Entonces queda la misma forma. Ahí le puedes explicar a tu compañero, no sé si conocen, han visto esa pieza, para qué sirve. Ah, sí, miren, esta es para hacer las pruebas del PCR, del COVID. Correcto. Esta tórula la hicimos aquí en la empresa y es la única tórula chilena hecha aquí, o sea, en Chile. ¿Ya? Mi hermano, él la diseñó y la logró. Él la hizo. Es un logro. Sí, pues, fabricación nacional. Sí, y bueno, ya ha estado, o sea, internacionalmente conocido, o sea, somos conocidos los matriceros de la Santa María por cosas como este tipo de productos. Entonces, han llegado muchos matriceros de otras, o sea, gente de otros países buscando como la empresa o matriceros ya de la universidad, porque saben que somos buenos. Okay. Y ahí está otro electrodo que ocupamos para una pieza muy, muy antigua. ¿Te das cuenta? Ya, esa es por la electrodación por penetración. Tienes razón, exactamente. ¿Se logró ver de los demás chicos, no? ¿Lograron ver la pieza, el detalle, esos dientes tan chiquititos que estaban hechos de ese electrodo, donde hicieron la tórula ellos? Porque no es menor lo que acaba de mostrar Daniela. No es llegar y hacerlo o que cualquier empresa lo puede hacer, no es tan así. Ya ella misma lo dijo Daniela. Y también hay un gran logro usted como empresa poder diseñarlo y fabricarlo, porque como le digo siempre, el diseño, ok, el diseño se ve bonito, en el computador se ve bonito, pero llegar a materializar y fabricar esto es otro cuento. Porque los Sí, dientes que y estaban... esa es por corte por hilo, que es un corazón. Un corazón, exactamente. ¿Para qué ocupan esa pieza? Lo hicimos para unas galletas. Ok, un molde para hacer galletas.
Sí, Ok. sí, Ujú. ahí está. Ah, Queda perfecto. aquí. Y bueno, estos los tenemos como muestra y que son ya como más bonitos. A mí me gusta mostrarlos porque realmente los encuentro lindos. Bueno, como los tenemos de muestra, este es un copo de nieve, ¿ya? Entonces si ya lo subo, queda así. Está hecho de aluminio. Y el ajuste que tiene entra deslizante por lo que vi. Sí, sí, como le digo, me encanta mostrarlo porque mire. Ujú. Y el otro que tengo de muestra es que son estos, son figuras. Bueno, este era como la muestra, pero unos juguetes de niños. Entonces, se supone que esto se levantaba y ahí el niño podía hacer el encaje, pero obviamente esto no iba a ser de algún material metálico, sino iba a ser de plástico. Pero este era como la idea. ¿No? Se Y encuentra el ahí, otro también. preguntaba Reinaldo, la tolerancia, el ajuste que tiene, tanto como penetración como por hilo, el ajuste es muy bajo. ¿Ya? Para llegar a hacer eso que está Sí, mostrando bueno, Daniela. según lo que me ha dicho mi papá, los ajustes que tienen es de una centésima, Ujú. tanto como de penetración como por hilo. Correcto. Sí, Así que no, bueno, ese es buen como, trabajo tiene ahí Daniela. Bueno, ahí usted por lo menos ya está un poco más adelantado en tema de los cálculos, me imagino, porque fabricar un electrodo por penetración, algo que requiere un poco de expertise para el operador, porque las tolerancias de ese electrodo son críticos, no son cualquier medida a cualquier sin tolerancia. Me imagino que usted cuando fabrica los electrodos es algo muy crítico que están fabricando, que lo hace. sí, y bueno, como experiencia, Ujú. eh, hacer esta tórula fue como algo súper, en realidad un proyecto en sí dura como 3 semanas, pero este duró fue como una fecha súper rápida. Debe haber sido una semana y media, 2, y fue prueba tras prueba porque la tenían que ir probando y después al tiro listo el molde se iba al tiro inyección. Entonces fue como, es súper complicado. Mi hermano sufrió mucho con ese molde. Bueno, así ustedes la van a sufrir después cuando estén afuera. Para los Sí, que, eso creo. sí, totalmente. Así que, Así no que sé, eso, no tengo nada más que mostrarle porque no, las otras bien, no, piezas no pero las súper bien. encontré. Para los demás chicos que nunca han visto este proceso, aprovechen de preguntar ahora, no sé si quedan con alguna duda, se entendió, vieron la complejidad, no sé si tienen algún comentario que hacer. No, profe, solo que igual obviamente se demuestra que es complicado aprenderlo, porque es como algo terriblemente distinto a todo lo que tenemos de base. Exacto. Sí, ustedes tienen una base de convencional de arranque y viruta, que lo tradicional, esto escapa a todo lo tradicional. Es totalmente diferente, pero se dieron cuenta, lograron dimensionar que los ajustes, las tolerancias son muy bajas lo que se puede conseguir, la calidad superficial muy estrecha, muy baja. Entonces, es un proceso que se ocupa mucho en matricería y en algunos procesos de fabricación que requiere que el material, como decía, que son de alta dureza, también se puede fabricar por estos métodos, aunque no sea matricería. Y en muchas empresas que no conocen los procesos, eh, quedan complicados cuando el diseñador hace una pieza con mucha dureza o de mucha complejidad y no saben cómo hacerlo, cómo fabricarlo. ¿Ya? Y ahí de repente la mente del matricero está un poquito más abierta, que no está solamente enfocado a un torno y una fresa, que ya sabemos, conocemos que hay otro tipo de procesos, ya ustedes escucharon el día de hoy, y las características que tiene esta electroerosión corte por hilo y por penetración, que podrían ser una pieza de mucha complejidad con estos procesos. Así que para que esta parte no se lo olvide, que realmente cuando ustedes salen al mundo laboral y se van a ver enfrentados a piezas que son muy complejas de mecanizar y no saben cómo hacerla, tienen esta alternativa, electroerosión corte por hilo o por penetración. Va a depender ahí del proyecto que tengan que hacer. Como dijo Daniel ahí, un proyecto realmente se puede demorar de 1, 2, 3 semanas, un mes, dependiendo de la complejidad del producto que se quiera llevar a cabo. Sigamos entonces. Entonces me estaba mostrando Daniela, lo que estaba mostrando ahí, la electrodes por penetración, algo muy parecido a esta máquina en la que está la universidad.
¿ya? Eh, que es por penetración, donde tengo en esta zona, Profe, dígame, Daniela. disculpe molestarlo de nuevo, pero encontré las puntas de las tórulas. Encontré como, bueno, estas son hechas por electroerosión. Vaya, dale, muéstrala, deja ponerte ahí en pantalla, dale. Son los dos modelos de tórulas, porque hubieron más modelos. Como le decía, ahí está. Ahí se ve súper bien. Muéstrala de nuevo, habla un poquito para que se amplíe tu pantalla. Ah, ahí sí. Ahí sí. Ah, ya. Bueno, ahí están las puntas de las tórulas. Bueno, esas son hechas por electroerosión. Son distintos modelos porque, bueno, hay dos tipos de modelo actualmente, que es la de niños y la de adultos, pero estas son como los distintos diseños de tórulas. Ahí están los dos modelos. Ahí están los dos modelos, que esos son por electroerosión. Bueno, el electrodo que les mostré hoy, se me extravió. Ah, no. Sí, es el mismo, pero para otro lado. Sí. Mi calzaría justa. Entonces ahí, chicos, ese electrodo que está mostrando Daniela es la forma geométrica que va a ir copiando en el acero, va a ir entrando por impulso eléctrico, va a ir haciendo la forma, en este caso de la tórula, para algo que ocupamos tanto hoy en día para hacer estos exámenes. Imagínense, y poder fabricarlo acá en Chile y no estar dependiendo de un proveedor extranjero, es un gran logro para la empresa nacional y acá para la empresa donde trabaja Daniela y trabaja ahí Antonio, su padre, así que un buen desafío, un buen proyecto que lograron hacer, así que súper bien, porque esto no es llegar y hacerlo, como digo, no es llegar y ponerse a fabricar, y hay tolerancia, hay medidas, hay ajustes, hay formas que no deben, no sé, dañar, que esta pieza, imagínense, que le quede algunas décimas con alguna tolerancia afuera, o alguna parte que quede aguda, que pueda dañar en la nariz, imagínense el tremendo problema que se podría meter. Es algo cuando uno diseña un producto, y sobre todo que va a ser ocupado en el cuerpo humano, las tolerancias, las formas geométricas que nos lleven cantos vivos son totalmente críticos, para que no dañe a la persona. Entonces, el diseño no es menor, no es llegar a dibujar en un SolidWorks en el programa que sea, plasmarlo que quede bonito, sino que llevarlo a cabo. Siempre digo, el tema de llevar a cabo algo totalmente diferente al diseño. Por eso lo que decía, su hermano la sufrió. Sí, me imagino que ahí diseñando, rediseñando, viendo que no funcionaba, o que no quedaba como debía quedar de acuerdo tal vez a parámetros, tolerancia, etcétera. Tienen que ir cambiando el diseño. Sí, exactamente. Bueno, como decía el profe, igual ahora con todo lo que está pasando, esto ha sido como, nosotros somos una empresa pequeñita, o sea, en menos de ser como la mitad del galpón, no, un poco más del galpón de la U. Somos súper chiquititos, entonces nuestros proyectos no todos son tan grandes, pero con esto como que nos saturó a su vez, pero no tanto. Entonces, eso. Súper. Pero imagínense, este proyecto después le va a abrir las puertas para otros proyectos más grandes y cada vez van a ir creciendo más, va a ir tomando desafíos más grandes. Así que no, felicitaciones por el trabajo que hicieron ahí, trabajo en equipo, que no es de una pura persona, son muchas personas que trabajan para llegar a un objetivo como este. Sí. Bien. Ya, voy a seguir entonces. Gracias, Danira. Te pasaste súper buena ahí, tu aporte, porque los chicos pueden ver realmente ahí en terreno lo que se está haciendo en una empresa nacional, que no es menor. Entonces sigamos con esta maquinita, que es la electroerosión por penetración. Como digo, esta es la que está en la universidad, en donde en esta zona es donde acá abajo, después les voy a mostrar por dentro, es donde se monta el electrodo y donde esta parte se sumerge, en este caso, acá en esta zona, parte ploma, está un depósito de refrigerante, en este caso es petróleo, donde se va circulando y cae, a esta le inunda y va cayendo el petróleo para generar el líquido dieléctrico, para generar este campo eléctrico. Y después se devuelve al depósito y se recircula, va siempre recirculando porque hay una bomba acá arriba. Y en la parte que está a mi derecha, este panel eléctrico, es donde están las manillas, los potenciómetros, donde uno va cambiando los amperajes, los tiempos de impulso, las pausas de impulso, para generar esta electroerosión. Entonces, tenemos acá adentro, ahí está por dentro,
acá en este caso, en la universidad, ocupamos los dos. Ocupamos el electrodo de grafito, ¿se acuerdan que el color negro, esta parte que está acá, es el grafito, y también ocupamos de cobre. Ocupamos los dos para enseñarles a utilizar ambos electrodos. En donde este electrodo tiene unas letras y donde se va a ir imprimiendo en el material, se va a ir copiando. ¿Ya? Entonces esta es la mesa de trabajo donde se monta la pieza y esto va a ir bajando y subiendo generando el arco eléctrico. Y por estas mangueras, esa manguera va saliendo el petróleo y esto lo inunda y tiene que estar siempre en contacto el petróleo con la chispa. Si yo no genero, si este líquido de petróleo no está en contacto con la pieza y está, la chispa se está generando directamente en el material, lo va a hacer, pero lo más probable, si es que esto está en el petróleo le está llegando muy poco a la pieza, se podría llegar a inflamar. Tiene que estar totalmente sumergido en petróleo o en el líquido que se ocupe, pero tiene que estar sumergido completamente, todo bañado. No que esté llegando de a gota o de a poco, porque ahí se podría generar el peligro que esto se inflame. Y ahí sí que se incendia. Años atrás, esta máquina se incendió en la universidad, ya porque el alumno que estaba trabajando dejó la máquina sola y la manguera se movió y no le empezó a llegar el líquido, el petróleo a la pieza. Y se empezó a calentar, y ahí llegó al punto de fusión y el petróleo se prendió y se quemó toda la máquina. Así que la pudieron apagar rápidamente, pero por lo menos no hubo daño que no quedara funcionando, se tuvo que restaurar, pero ese líquido, lo que quiere llegar, que ese líquido tiene que estar siempre en contacto con la pieza. ¿Bien? Muy, muy importante. Vamos entonces al tema del panel. Entonces aquí en el panel tengo estas tres perillas. La voy a ampliar. Acá, donde dice corriente de impulso, se dan cuenta que tiene números romanos 1, 2, 3, 4, 5. Estos mismos números son los que aparecen en la tabla que le acabo de mostrar. Y más abajo están los tiempos. Tiempo de impulso y pausa de impulso. Y más que nada, estos tiempos son los tiempos que va a estar abajo de la pieza y cuánto va a estar el electrodo arriba. ¿Ya? Más que nada son los tiempos que aparecen en las tablas. Pero estos tres potenciómetros son los que uno regula y va a regular tanto el amperaje que va a estar en contacto y vamos a controlar, lo que más interesante acá es que vamos a controlar la rugosidad, ¿ya? Cuánto es la rugosidad que va a quedar y la medida de ese electrodo, ¿ya? Para poder calcular cuánto va a ser la dimensión. Entonces estos tres parámetros, después cuando estemos en la universidad, ustedes van a trabajar con estas máquinas, van a ir cambiando los ciertos valores de acuerdo a las tablas y a la calidad superficial que ustedes quieran y a la tolerancia. Lo más importante acá es la tolerancia. La medida no es cualquier medida cuando generamos. Y acá está el voltaje que marca la máquina y el amperaje. ¿Ya? Básicamente, y acá abajo están para poder el accionamiento, tanto del generador eléctrico, la tensión, el hidráulico que funciona con es hidráulica, y la bomba del dieléctrico. Estos son los encendidos y acá están los apagados. Y a la zona central, el encendido, el apagado general de la máquina. Como digo, esto es lo que después van a ustedes ocupar en la universidad, que está ahí en la máquina que tenemos nosotros. ¿Ya? Pero para enfocarnos, porque nosotros lo que nos puede llegar a esta clase el día de hoy es calcular o programar esta máquina con estos tres potenciómetros para calcular en qué medida debo fabricar un cierto electrodo. En esta imagen, como ya le había mostrado, hay un electrodo, está la medida, y esta medida que dice medida nominal es la medida a la cual yo quiero dejar la pieza, esta medida nominal, en donde hay un gap, que hay una abertura de chispa eléctrica que voy generando, un desgaste, y hay un RT, que es la calidad superficial que yo quiero dejar. ¿Bien? Entonces, esta medida que yo tengo acá, entre gap y RT, es la medida que yo debo fabricar el electrodo, o sea, la diferencia entre la medida nominal y el RT menos el gap, como dice acá la fórmula. Es decir, yo voy a ocupar un pulido posterior, o sea, cuando hablo de pulido posterior, es que va a ser un desbaste. ¿Okay? Voy a desbastar la pieza y después con otro electrodo voy a generar el afinado. Si ese es el caso, yo ocuparía esta fórmula, que es 2 veces el gap más 2 veces RT más
el electrodo me va a dar mi medida nominal. Pero acá yo lo que necesito es calcular a cuánto fabrico ese electrodo, sabiendo la medida nominal. Entonces aquí hay que simplemente despejar esto, el electrodo pasa hacia el otro lado y la medida nominal pasa hacia el otro lado restando. Entonces nosotros lo que queremos calcular es en la medida del electrodo a la cual se debe fabricar. Como le digo, si va a haber un posterior pulido, ocupamos esta fórmula. Si no, si yo no va a haber un pulido posterior, ocupo solamente 2 veces el gap más el electrodo es igual a la medida nominal. Esta fórmula quiero que la anoten porque es la que vamos a ocupar el día de hoy. Le voy a enseñar cómo se utiliza de acuerdo a las tolerancias. ¿Ya? Entonces me interesa que la puedan anotar porque la prueba de la próxima semana va a ser básicamente calcular la medida del electrodo de acuerdo a unas ciertas tolerancias. Así que anótenla y ahí me avisan cuando la hayan anotado, porque vamos a trabajar con estas formulitas. Entonces, chicos, acá lo que uno puede estar viendo es ciertas tolerancias que puede tener la medida, en este caso, si vemos el plano, la medida final de fabricación de esta cavidad es de 180, pero hay una tolerancia. Esta tolerancia, que está con mayúscula, que dice letra E mayúscula, y aparece un número 7, y aparece después una M7 en minúscula. Esto está indicando una cierta geometría, una cierta tolerancia en la pieza que se va a fabricar. Entonces, esta 280 no es la medida real, sino que hay que aplicarle la tolerancia, en este caso letras mayúsculas, letras E y letras minúsculas, para el caso de los ejes. Ya les voy a explicar esto, como les digo, debieron haberlo visto en lo que es tolerancias, cuando vieron en la asignatura de metrología, debieron haber visto este tema de tolerancia. Lo voy a explicar rápidamente qué significa. Acá yo le dejé varios ejemplos, varias medidas que ustedes deben transformar y ver las tolerancias de fabricación. Les voy a explicar cómo hacer esta cosa. Entonces, estas letras mayúsculas, letras minúsculas significan algo. ¿Qué significan? Dice, si una pieza debe encajar en una posición determinada, la medida del elemento que encaja llamaremos eje, de forma genérica, independiente que sea un eje de diámetro, lo que sea. Este eje, lo que va a encajar, le vamos a llamar eje, y donde va a alojar o donde va a encajar este eje le vamos a llamar agujero. Entonces, sabiendo estas dos diferencias de un eje y de un agujero, vamos a aplicar un cierto juego, una cierta holgura para que esta pieza tenga la suficiente tolerancia de medida para que entre holgado o entre ajustado o entre deslizante. ¿Ya? La norma ISO va a establecer 27 posiciones tanto para los ejes como para los agujeros. Y esto es muy importante porque acá nos está explicando que para las letras mayúsculas vamos a llamar a los agujeros y las letras minúsculas para los ejes. ¿Qué se entiende con esto? Entonces, si se dan cuenta, acá están las letras mayúsculas, que va de la letra A hasta la letra Z, donde hay 27 posiciones diferentes y nos está señalando una cierta medida. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo acá, que desde la línea 0, que es mi diámetro nominal del agujero, si por ejemplo nosotros nos vamos a la letra A, a la posición A, vamos a tener un cierto juego con respecto a la línea 0. Si se dan cuenta, en esta posición está hablando de medida positiva, de la línea 0 hacia arriba, positivo, y de la línea hacia abajo, estamos hablando de valores negativos. Entonces, sigamos viendo, letra D, letra E, letra F, letra G, y la letra H que está justo en la línea 0. Entonces, entre más alejado de la letra H, por ejemplo, la letra A, es el mayor juego que tengo. Y por el contrario, de la línea 0 hacia abajo, se dan cuenta, se está agrandando, o se está apretando cada vez más. La tolerancia es una tolerancia negativa. Entonces aquí vamos a tener menor juego. Entonces, se dan cuenta, un eje
un valor a medida con una letra Z, tengo un mayor juego con respecto a la línea 0. Entonces va a entrar apretado, va a entrar forzado, podría entrar con una prensa, podría entrar con dilatación térmica, donde yo podría dilatar un material para que encajara y después cuando se enfríe, esto vuelva a generar el aprete. Entonces, lo importante que deben tener claro que las letras mayúsculas son para identificar la tolerancia que va a tener la dimensión nominal del agujero. ¿Okay? Vamos al tema de los ejes. Entonces tenemos el tema de los agujeros. Y el tema de los ejes, aquí tenemos una pista de un eje donde tenemos de nuevo la línea 0 hacia arriba hacia los positivos y la línea 0 hacia abajo hacia los negativos. En donde estoy teniendo también una cierta tolerancia. Desde el H está la línea 0, después el J, el K, el M va subiendo, va a ser medida positiva, y hacia abajo va a ser medida negativa, pero con letras minúsculas. Se cuenta, están todas las 27 posiciones con diferentes letras para que esto vaya quedando con un determinado juego. Esta tabla es un extracto de la tolerancia o de los ajustes ISA que yo le dejé en el aula, en donde, por ejemplo, si yo veo acá donde dice H6, H7, dice H6, ajuste de precisión, H7, ajuste fino, H8, ajuste corriente, H11, ajuste ordinario, o sea que va quedando un poco más suelto, ¿ya? Básicamente nosotros trabajamos en H7 para el tema de fabricación de molde, matrices, de ajuste de piezas mecánicas. Cuando trabajan de ajuste de precisión son más que nada para el tema de los calibres, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos básicamente con los H7. Y recuerden que el H7 mayúscula es el agujero. Yo lo podría mezclar H7, por ejemplo, N6. Si yo aplico H7 N6, significa que va a entrar un ajuste forzado. Y, por ejemplo, si yo aplicara una tolerancia de H7 H6, busquemos H6, ajuste de deslizamiento, o sea que va a entrar deslizante, va a entrar suave la pieza. O si aplico un H7 con una minúscula E8, es un ajuste ligero, va a entrar con una cierta holgura. Entonces esto, uno va a ir mezclando estas tolerancias. H7 mayúscula y después con la letra minúscula designando el eje. O también yo podría trabajar, por ejemplo, un H6 ajuste fino para el tema del eje, y con un N mayúscula donde yo le voy a dar la tolerancia a la perforación, por ejemplo, para generar un ajuste forzado. Entonces estas son mezclas que uno va haciendo de acuerdo al tipo de trabajo que uno vaya haciendo. Ya lo importante acá que deben tener claro: mayúsculas, repito, mayúsculas, la tolerancia que le voy a aplicar al agujero, y minúsculas, letras minúsculas, que voy a aplicar la tolerancia a los ejes. Esa es la parte importante de esta tabla. Como digo, esta parte es un extracto de la tabla, de la norma. La norma completa está en sus aulas para que la puedan revisar. Acá les voy a mostrar un caso real, que este fue un tema de fabricación, que me tocó vivirlo en el norte, donde en una empresa donde tenía que fabricar estas piezas que iban encajadas unas con otras, se pueden estar soldadas. Bueno, aquí se cometieron algunos errores en el tema de fabricación, por eso se los voy a mostrar como caso ejemplo. Esta pieza era totalmente de inoxidable, y al aplicar soldadura y oxicorte para generar algunas perforaciones, mataron este material y lo dejaron inservible. Esta pieza en sí, estamos hablando de piezas de diámetro de 2,5 metros, la más grande que la pieza, la altura de una habitación, para que vean la envergadura, el tamaño de pieza que estamos hablando, el diámetro completo de esta pieza. Ahí se la voy a mostrar donde iba encajado. Y además, como esta pieza fue soldada desalineada, se da cuenta, ahí está una escuadra y está totalmente por lo menos unos 5 o 6 milímetros de desviación. Ya esta pieza quedó inservible, y este componente en sí fueron 3 que se fabricaron, y cada uno de ellos costaba aproximadamente 100 millones de pesos. Entonces imagínense, casi 300 millones de pesos que fueron a dar a la basura. Ya, no es menor, ya por no tener claro
concepto de mecanizado, concepto de fabricación, concepto de materiales, porque aquí dañaron el material al aplicar estas perforaciones que están, que logran ver acá. Se lo voy a marcar. Esas perforaciones que fueron hechas en este flange, todas estas perforaciones, fueron hechas con oxicorte. Y el oxicorte, como estaba hablando, temperatura por sobre el punto de fusión del acero, obviamente, al hacer un acero inoxidable, cambiaron la estructura molecular de este material y lo dañaron. Ya quedó totalmente corroído, se oxidó, y esta, como iba a estar en contacto con agua de mar, obviamente si se autorizaba, se iba a deteriorar, se iba a dañar. Entonces esos dos problemas acá ocurrieron, que una que quemaron el material, lo dañaron, lo oxidaron por temperatura, y el otro quedó totalmente desalineado. Entonces le quería mostrar un caso de ejemplo, que acá, yendo al caso de las tolerancias, lo que tuve como propuesta para solucionar este problema era no aplicar soldadura, sino que aplicar solamente ajuste de tolerancia. Entonces cuando propuse esta idea de trabajar con tolerancia y trabajar sin soldadura, se dan cuenta que la pieza era bastante grande. Esta era la pieza terminada, ya que esta variante, como era de 2,5 metros, bastante grande envergadura. Entonces, cuando había que proponer un sistema de fabricación, propuse un sistema de ajuste con tolerancia, donde cada una de estas piezas que ustedes ven acá, ahí está puesta la escuadra, que es totalmente alineada, había una pieza por dentro que encajaba en un diámetro y quedó totalmente ajustada la pieza al flange. ¿Ya? Entonces no hubo que aplicar temperatura, todas las perforaciones con ajustes se hicieron en un centro mecanizado, y estaba todo con ajuste de tolerancia, donde no se aplicó cero soldadura. ¿Ya? Entonces fue un desafío, que es donde apliqué los conceptos de matricería, que era ajuste de tolerancia, enfocado acá a un tema industrial, totalmente un caso real. Por eso les quería mostrar que nuestras tolerancias no se ocupan solamente en piezas de matricería, sino que puede ser ocupado en cualquier parte industrial donde debe haber un ajuste. Acá el ajuste que era totalmente ajuste con prensa, ajuste forzado, ya un H7, K6, P6 creo que fue el ajuste que le dimos. Entonces la tolerancia que fue donde entró estas piezas, cada una de estas fue entrada con prensa, ¿ya? Para que no se soltara, obviamente. ¿Ya? Y ahí está la pieza terminada, que se aplicó estos conceptos. ¿Ya? Entonces, recordando, tenemos los agujeros únicos, que vamos a llamar la posición H, como tomando como referencia del agujero, y este va a ser acoplado al mismo eje. ¿Ya? O también podemos tener un eje único que va a funcionar de forma contraria que el agujero único. ¿Ya? Entonces, en los planos nosotros podemos tener diferentes formas de acotar una pieza. Por ejemplo, si tenemos un 20 H7, H6, o de esta forma 20 H7, H6, arriba y abajo, o con doble cota. Ya son formas que ustedes podrían encontrarse en los planos, ambas las tres están válidas. Entonces lo que deben tener claro, que la medida 20 H7 mayúscula significa que le vamos a dar una tolerancia al agujero, y una medida 20 H6 en minúscula significa que le vamos a dar una tolerancia al eje. Eso es lo que deben tener claro cuando lean estos planos. Estas letras significan tolerancias al agujero si es mayúscula y al eje si está en minúscula. Volviendo al caso de nuestras tablas, estas corrientes de impulso que están del 5, 4, 3, 2, 1, y donde tenemos un cierto gap. ¿Ya? Aquí hay diferente información, donde tengo este gap, que era lo que aparecía en la fórmula, el gap, y la rugosidad que yo quiero que deje la medida con una cierta tolerancia en rugosidad. Recuerden que todos estos valores están en micrómetros, ¿ya? O sea que los 55, los 25, hay que dividirlo por 1000 para que lo dé en milésimas de milímetros, perdón, para que pueda ser introducido en la fórmula, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo donde tengo, por ejemplo, acá tengo 60
N7H6. Entonces vamos a ver las tablas de tolerancia, que también están en sus aulas, en donde acá están una parte de esta norma. Aquí vamos a mostrar, acá tengo las normas, y si ustedes van viendo, vamos a buscar el 60N7, que era el ejemplo. Vamos a buscar, aquí estamos en los ejes, tenemos que llegar a los agujeros, aquí estamos en los agujeros. Entonces, se dan cuenta, ahí dice agujero N7, y la medida era de 60. Voy a ampliar un poco. Entonces, si nosotros nos vamos a la medida de 60, vamos a buscar acá, entre 55 y 60, vamos a tener que la tolerancia es la 2 negativa de 0,009, o sea, 9 milésimas de milímetro, o 39 milésimas de milímetro. Entonces tengo un valor positivo, o sea, un valor, ambos son negativos, pero las tolerancias máximas y mínimas. En este caso, ambos valores son negativos. ¿Por qué? Porque era un N6. Y el N6, si se recuerdan, no estaba justo en la línea 0, ¿ya? Estaba más abajo. ¿Ya? Entonces ahí tengo un ajuste, aprete, ¿ya? Esto va a quedar apretado. Un ajuste de tolerancia. Entonces, esta era la forma que uno debía leer esta tabla, en donde tengo los agujeros o tengo los ejes para establecer ciertas tolerancias. De esta forma. Entonces, y también hay otros medios que uno puede utilizar, que se lo voy a mostrar enseguida, para que puedan ver, que pueden ocupar el celular para ver todos estos ajustes de tolerancia. Entonces, volvamos un poquito a la presentación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá es buscar las tolerancias que corresponden a cada una de estas letras. Y acá yo le estoy dando el RT, quiero recuerden que el RT era la rugosidad que tenía o que iba a dejar esta pieza, de acuerdo a esta tabla que le acabo de mostrar. Entonces lo que nosotros debemos calcular es la medida que va a tener el electrodo que nosotros vamos a fabricar. Ya, por ejemplo, acá está, es la tolerancia que vimos en la tabla, está 9 milésimas. Las 9 milésimas, si transformo estos 60, le resto estos 9 milésimas, me va a quedar en 59,991. ¿Ya? O si le resto estos 0,039, me va a quedar 59,961. En este caso para las letras mayúsculas, que eran los agujeros. Y si me voy a los H6, a las minúsculas, me va a quedar que la tolerancia va a ser 60, y la tolerancia mínima va a ser 59,981, donde estos valores los saqué de esta tabla. Pero como les digo, ustedes pueden descargar una aplicación en el celular donde se llama MeshTab, ¿ya? Donde se la va a mostrar en pantalla cómo funciona esta aplicación. Entonces voy a mostrarle, aquí voy a estar trabajando de mi teléfono, aquí están viendo mi teléfono, y donde en tolerancias, por ejemplo, acá yo tengo todas las tolerancias, todas las letras. Entonces, en el ejemplo era un N7, y le van a aplicar la medida que era de 60. Entonces ahí me está mostrando los 0,009 o las 9 milésimas como tolerancia, y la mínima a la cual puede quedar es de 60 o menos 39 centésimas de milímetros. Ya, entonces esta aplicación nos permite generar de forma más rápida las tolerancias de acuerdo a lo que está pidiendo plano. Ya, entonces, en este caso el hole es la perforación. Si me voy a chaff, se dan cuenta que cambian a minúsculas, ya estoy en minúscula acá, con sus respectivos números. Entonces yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo era un buscar el H6, por ejemplo, y para la medida, ahí está, más nada, menos 19 milésimas de milímetro. O sea, esos 60, ustedes le restan los 0,019 y le va a dar la medida que le acabo de mostrar en pantalla. Entonces, esta es una aplicación bastante importante que ustedes la pueden descargar para que la puedan aplicar en la prueba la próxima semana, donde van a tener que ir buscando los valores de acuerdo a las letras.
Entonces, volviendo a nuestra pantalla de ejemplo, entonces ahí tenemos las tolerancias N7, H6. ¿no? Entonces ahí están los 60 positivos que eran, menos los 59.981 que era la tolerancia en H6. Pero en este caso, en el ejemplo, lo que estamos pidiendo es calcular solamente el tema de la tolerancia en el agujero. Entonces aquí le dejo ya desarrollado, ustedes calculenlas todas para que las puedan ver cómo se hace cada una de las medidas. Entonces, nosotros lo importante que queremos calcular es la medida que tiene que tener este electrodo. ¿Ya? Entonces le damos, dice, indicar las medidas del electrodo solo para el caso de los agujeros, acá le estoy diciendo. Entonces deben, como dicen los agujeros, tienen que enfocarse solamente en las tolerancias del, o la que está con mayúscula, que corresponde al agujero. Tomando como referencia las medidas máximas, esto es importante también porque estoy diciendo, las medidas máximas, ustedes deben aplicar las tolerancias. ¿Ya? Y un desgaste mínimo del electrodo. ¿Ya? Considerar los valores de rugosidad sugeridos, ya que va a haber un afinado posterior. Entonces, dijimos que esto 60N7 va a tener, este valor yo se lo estoy dando, una rugosidad de 50 micrómetros. Entonces, en la fórmula, como dice que va a haber un afinado posterior, son 2 veces el gap, más 2 veces RT, más la medida del electrodo, me va a dar la medida nominal. Como yo conozco la medida nominal, ojo, no son los 60, importante esto, la medida nominal va a ser la tolerancia, en este caso la tolerancia de la medida máxima. Entonces la medida máxima en este caso era de 59.961, en donde le voy a restar, lo que hice acá fue despejar, porque yo lo que quiero es tener la medida del electrodo. Entonces, a estos 59.961 le voy a restar 2 veces el gap, más 2 veces la rugosidad. Este valor del gap, vamos a ver la tabla, eso 0.075 o 75 milésimas de milímetro, ¿de dónde salieron? Vamos a la tabla nuevamente. Entonces dijimos que la rugosidad era de 50 micrómetros. Entonces acá tengo 50, ahí tengo los 50. Entonces esto es lo primero que deben identificar. En este caso hay solamente un 50. Si hay un valor que se repite, por ejemplo el valor 35 se repite, acá acá otra vez 35, no hay más para abajo. Como decía que debía seleccionar cuál es el desgaste mínimo del electrodo, en este caso el desgaste mínimo, por ejemplo, acá tengo un desgaste del 3% y acá tengo un desgaste de 0.5%. Entonces, ¿cuál se está desgastando menos? El ocupando este tipo de impulso o de amperaje, ya el valor 4. Entonces, en este caso ocuparíamos un valor de 4 y aplicando todos estos parámetros de tiempo de impulso en 8 y pausa de impulso en 4. Si se repitiera, ya en este caso estamos haciendo el 60 N7, ya cuya rugosidad que se pide es de 50. Entonces vamos a ocupar toda esta línea de información para obtener los datos. Y nuestro gap, si vamos acá, gap, interceptamos con 75. Recuerden que estos 75 hay que dividirlo por 1000 para que lo dé en milésimas de milímetros. Entonces, 75 dividido en 1000, 0,075 milésimas de milímetro. Y este valor es el que se ingresa en la fórmula. Entonces, volvamos a la fórmula. La fórmula nuevamente. Entonces, acá este 2 por el gap, el 0.075, me va a dar con la sumatoria de 2 veces la rugosidad, que son los 50 o los 0.05 milésimas de milímetro. Estas dos los sumamos y se lo restamos a la medida nominal. Recuerden que esta medida nominal es la medida máxima. ¿Por qué? Porque del ejemplo está pidiendo la medida máxima de esta tolerancia. Esa, de acuerdo al ejemplo del agujero N7, la tolerancia máxima era de 59.961. ¿Okay? Y me va a dar la medida
del diámetro del electrodo, en este caso 59.711. Y esta es la medida final que debiese tener de fabricación el electrodo. Entonces esto es lo que deben hacer ustedes después, con todas las medidas, con todos los ejemplos que le acabo de dar, deben aplicar las tolerancias de cuál va a ser el valor del electrodo que debiesen fabricar. Entonces, hasta acá va a llegar la materia del día de hoy y es lo que van a tener que hacer en la prueba, y me interesa mucho sus justificaciones, donde puedan decir el por qué están ocupando una cota, no, por qué están ocupando otra. Ya, entonces voy a requerir más que el valor a secas, que puedan ustedes decidir qué valores van a ocupar de acuerdo al cierto ajuste. Ya chicos, entonces lo dejamos hasta acá. Cualquier cosa, consulta, me preguntan por correo electrónico. Que estén bien. Un saludo.